Damos passo a Oscar Mintegui Gutierrez com a osteopatia para pacientes com migrânia e cefaleia tensional. Buenas tardes. Voy a pasar a exponeros mi trabajo de fin de... Bueno, en mi época eran tesinas. Yo tengo 50 años. Esto era hacer la tesina. Ahora lo llaman de otras maneras. Trabajo de fin de curso, de máster, de grado, da igual. Viene a ser lo mismo, ¿no? Lo primero que quiero hacer es agradecer a mis tutores el esfuerzo que habéis hecho para ayudarnos al remate y a poder concluir este trabajo. Y voy a pasar a la introducción, ¿vale? Mirad, elegí el tema de la cefalea, entre otras cosas, o principalmente porque es lo que más veo en mi consulta desde que fui masajista hasta ahora que soy osteópata. Y cuando estuve haciendo todos los casos clínicos que tuve que entregar en la escuela, me di cuenta que muchos de esos casos clínicos eran cefaleas y migrañas. Y dije, pues yo voy a hacer un trabajo sobre cefaleas y migrañas, porque me parece que es una cosa que hacemos los osteópatas todos los días. Y claro, mi manera empírica de verlo era que había mucho éxito. Pero dije, voy a ver si otros también han tenido éxito, los que han hecho un desarrollo científico del asunto, ¿vale? La cefalea tensional en las migrañas es una enfermedad más prevalente en mujeres que en hombres. Estamos hablando de un 75% contra un 25% aproximadamente, ¿vale? Entre otras cosas por los motivos que antes han nombrado mis compañeros, referentes a las hormonas y referentes a los cambios que vive la mujer a lo largo de su proceso. Esto supone un gran impacto socioeconómico y la prevalencia puede ser tan alta en algunos casos como del 24 al 38% de la población, de toda la población. Y produce una discapacidad funcional muy importante. Y esto se traduce en disminución de la calidad de vida. Y esto da otros problemas que son consecuencias del dolor de cabeza, o bien de la cefalea, o bien de la migraña. Voy a utilizar un par de abreviaturas durante todo el tiempo. Hablaremos de TTH para cefalea y hablaremos de OMT para osteopatía. Cefalea, he utilizado esta abreviatura porque es más cómodo, viene del inglés de Tension Type Headache, y osteopatía es una manera también americana de decir Osteopathic Manipulation Treatment, ¿vale? Y voy a hablaros un poquito de la cefalea, de la migraña, de una manera general y una pequeña introducción de la osteopatía, que ya han hecho mis compañeros. Sobre la cefalea tensional, deciros que tiene un papel muy importante, o es lo más importante, la contracción de los músculos de la cabeza y del cuello, que esto no está demostrado universalmente, se cree, se sabe, pero no hay una coincidencia de todos los investigadores, y que sabemos que el estrés, o bien emocional, psicológico, o la fatiga, son desencadenantes, ¿vale?, de estas contracturas o contracciones de estos músculos y por lo cual de la cefalea tensional, ¿vale? Sobre la migraña, decir que también lo mismo, tiene una causa desconocida, aunque se cree que lo más probable, lo más plausible, es la dilatación de las arterias del cráneo, que es un dolor pulsátil, intenso, no es pulsátil de la bolsa, es pulsátil, siento el fallo, intenso principalmente en un hemisferio, aunque se puede dar algunas veces en los dos hemisferios, ¿vale? Y que muchas veces, más del 30%, viene acompañado de otros síntomas que son visuales, neurológicos o gastrointestinales. También sabemos que el 50% de las personas que padecen migraña tienen un factor hereditario, ¿vale? Entonces es una cosa que también creemos que se debería de investigar sobre esa línea más en profundidad. Y es mucho más grave que la cefalea tensional. La migraña produce más problemas, con más gravedad, está implicado con muchísimos medicamentos y tiene una gravedad bastante más alta. Sobre la osteopatía, de manera general, voy a deciros un poquito más rápido porque ya lo han hablado mis compañeros. Las dos patologías están definidas con una etiología multifactorial, o sea que estamos hablando de cefalea y de migraña y tienen múltiples factores, ¿vale? Y por lo cual se requieren tratamientos diversificados. Si tenemos diferentes factores, sería conveniente hacer tratamientos diversificados. No se ha hallado un tratamiento que sea el más eficaz sobre todos los demás, por lo cual el abordaje multidisciplinar
hasta ahora está ofreciendo los mejores resultados y nosotros, los autores que hemos revisado, coincidimos en que se necesita invertir más esfuerzo y más investigación. Esto no anula lo que ya se ha hecho, ¿vale? No le quita valor a lo que ya se ha investigado. Y como os decía sobre la osteopatía, pues ve el paciente de una manera holística, de una manera general en su totalidad, hace un diagnóstico y una palpación posterior y unas pruebas para hacer un tratamiento con técnicas manuales. Esos serían un poco los pasos de una sesión osteopática, antes de empezar a trabajar. Va a buscar la disfunción y va a restablecer el equilibrio del movimiento de cada sistema. Es la interrelación entre anatomía, qué es, y fisiología, cómo funciona. Y a diferencia de la técnica alopática, de la medicina alopática, no está protocolizada, que es lo que por eso Pedro decía antes, necesitamos protocolizarlo para hacer un trabajo científico, pero resulta que nuestro trabajo no está protocolizado porque lo hacemos personalizado. A cada persona, a cada paciente se le trabaja de una manera diferente. Yo no tengo a las 6 una rodilla, tengo a las 6 la rodilla de Laura y a las 8 no tengo un codo, tengo el codo de Javier. Entonces, por eso se nos hace más difícil el trabajo, el desarrollo científico, porque no protocolizamos los... Luego veremos que en los casos que os presento, algunos han protocolizado el tratamiento y otros han hecho un tratamiento libre para cada paciente, ¿vale? Y también, a diferencia de la medicina alopática, no utiliza medicamentos. Y se basa en las leyes osteopáticas que hoy muchos de vosotros vais a aprender: la unidad del cuerpo, de la que hemos hablado antes, la capacidad de autosanación del cuerpo, la ley de la arteria es absoluta, todo está regado por la arteria y si no llega a la sangre va a estar ese órgano en disfunción y la estructura domina la función. A mí, a mis pacientes, me gusta explicarles muchas veces que cuando se nos cae una puerta 1 milímetro, no cierra y solo es 1 milímetro. La estructura gobierna la función. En algunos casos, viceversa también, ¿vale? Sobre el objetivo del trabajo, del estudio, era muy claro: evaluar la eficacia de la osteopatía para el manejo del dolor de cabeza, ya sea tensional o migraña y ya sea episódico o frecuente. Estaba muy claro: evaluar la eficacia de todo lo que era dolor de cabeza. Los materiales y métodos que he empleado... Hemos hecho una revisión sistemática de todo lo publicado hasta el momento que tenga carácter científico. Si no tenía carácter científico, no nos servía. Y hemos buscado artículos que tengan suficiente evidencia de si la osteopatía es útil o no para pacientes con cefalea y migraña. Sobre los lugares de búsqueda han sido Java, Google Academic, PubMed y Medline. Se buscaron en otros buscadores, pero la sucesiva repetición de casos hicieron que con estos 4 fueran suficientes. Y las palabras clave en sus diferentes combinaciones fueron Osteopathic Manipulation Headache Treatment, Tension Headache and Migraine. ¿Vale? Entonces, este fue un poquito la base de la búsqueda. Y los criterios de inclusión y exclusión fueron claros. Inclusión, referentes al tema que nos ocupa, que fueran de los últimos 10 años para que tuvieran más valor científico, que fueran en inglés y que fueran a texto completo. Se encontraron algunos que no estaban a texto completo y fueron excluidos. Exclusión, no centrados en el tema, los repetidos, por supuesto, los reportes de caso y las revisiones bibliográficas. Sobre los artículos encontrados, en total fueron 80. Fueron seleccionados 11 artículos, y de los cuales fueron descartados 5. 2 por ser reportes de caso, 1 por ser un artículo de una revista, 1 por ser un artículo de 1979, del que voy a hacer una pequeña alusión, porque me gusta mucho y le tengo mucho cariño, que le descarté por la fecha, y 1 por ser una revisión bibliográfica. De los 6 que fueron válidos, hicimos 2 pequeños grupos. Un pequeño grupo referente a la cefalea tensional y otro pequeño grupo referente a las migrañas, que también veremos en las conclusiones 2 pequeños grupos, 1 de cada uno de ellos, ¿vale? Sobre la localización, están localizados en 5 países diferentes, lo que nos parecía que le confiere mayor rango de registro y más validez, porque obviamente habrán tenido criterios diferentes: 1 en Alemania, 2 en Italia, 1 en España, 1 en Estados Unidos y 1 en Canadá. Decir una cosa curiosa del trabajo español. Ha sido muy divertido investigar sobre él porque
me aparecen las búsquedas o nos aparecen las búsquedas de osteopatía, está hecho por profesores de osteopatía en una universidad de fisioterapia y la legislación, en teoría, no lo permitiría si fuera de osteópatas, pero está hecho por osteópatas. Me he permitido el lujo de investigar durante varias horas el currículum de estas personas y todos son osteópatas prestigiosos y profesores en escuelas de osteopatía, pero lo realizan dentro de una facultad de fisioterapia. Es muy curioso. Entonces, bueno, tiene toda la validez, solo que muchas veces a la hora del desarrollo y del texto no se nombra específicamente la osteopatía. ¿Vale? ¿Sobre cuándo son? Pues ya os he dicho antes, de los últimos 9 años, 2006, 2009, 2011, 2013, 2014 y 2015. Y tenemos ese clip que tenemos ahí abajo, que es el caso de Hadley de 1979, que habiendo sido descartado por la fecha, me gustaría destacar que compara el tratamiento osteopático con la relajación, tiene, en relación a la cefalea tensional, tiene muy buenos resultados, favorables a la osteopatía y me parece muy interesante. Entonces, no le incluí en el artículo, pero me parece justo dedicarle 10 segundos. Sobre la discusión y los resultados, ya os dije que iba a hacer 2 grupos, TTH y cefalea. En total han sido 928 pacientes. Cada uno de los artículos encontrados, de los 6 artículos encontrados, por sí solos podrían ser insuficientes, pero en conjunto, y viendo que no son muy diferentes los métodos de trabajo unos de otros, aunque sí que hay diferencias, por supuesto, nos parecen que arrojan datos esclarecedores sobre la eficacia de la osteopatía en dichas dolencias. Sobre el grupo de cefalea tensional, lo primero que quiero remarcar es que no aparecen efectos adversos en las terapias, ¿vale? En el trabajo osteopático. Estamos hablando de 26 pacientes, de 44 pacientes y Espilópez, que es el grupo español, de 80 pacientes. Estos 34 días son 34 mujeres y 10 hombres, 62 mujeres y 18 hombres. Los primeros hacen 2 grupos, grupo control y grupo de trabajo, el segundo 22, o sea, 2 grupos de 22, y el cuarto utiliza 4 grupos, de 20 cada uno. Ahora os explico un poquito qué es lo que hicieron en cada uno de esos 4 grupos con 20 pacientes cada uno. El tratamiento estaba protocolizado y fue este tratamiento: fascia, pelvis dorsales altas, clavícula, cervicales, cranioténticas miotensivas, inhibiciones, estiramientos y manipulaciones. Esto se les hizo a todos los pacientes. En el caso de Guido, se hicieron técnicas estructurales que incluyen liberación miofasciana, alta velocidad y baja amplitud, visceral y craneosacral, o sea, un tratamiento osteopático completo. Y Espilópez hacen 3 grupos de trabajo. Uno a los que solo se les hace una presión inhibitoria, a 20 sujetos, perdón. Otro grupo, el grupo 2, a otros 20 sujetos a los que se les hace una manipulación espinal suboccipital, y el tercer grupo se les hacen ambas manipulaciones. El grupo 1 más el grupo 2, la presión inhibitoria suboccipital y la manipulación espinal suboccipital. Los tratamientos 3, 1 por semana, 4, 1 por semana y 4 a 1 por semana. Vemos que no aparecen grandes diferencias entre el sistema de trabajo de unos y de otros. ¿Qué es lo que estaban midiendo? En este caso, en el caso de Anderson, estaban midiendo la intensidad y la frecuencia los días sin dolor. Guido también mide intensidad y frecuencia. Y Espilópez en España miden calidad de vida, limitación funcional, dolor, vitalidad, tiempo social, tiempo emocional, paz mental y tristeza. En 2 palabras, están midiendo, claro, estamos en España, tenemos un criterio un poquito diferente a la mayoría, están midiendo lo que rodea al paciente. No solamente cuántos días te duele la cabeza y no solamente qué nivel de dolor tienes en una escala, sino además todo un poquito lo que tiene que ver con la calidad de vida o lo que rodea la vida del paciente. Los resultados, para mí, bueno, a nosotros nos parecen que son muy claros. En el grupo experimental, ambos parámetros. Aclararos que el grupo experimental es el grupo al que se le hace el tratamiento osteopático y el grupo de control es el grupo al que no se le hace un tratamiento osteopático, ¿vale? El grupo experimental, ambos parámetros, los días sin dolor y la intensidad de dolor, mejoran el 57,5% y el grupo de control mejoró el 15%. Que aquí es donde podría entrar lo que antes comentaba nuestro maestro Pedro, el placebo. Me están haciendo un tratamiento, por lo cual ya solo por el hecho de que me están haciendo un tratamiento puedo mejorar un poco, pero no tiene la solidez del 57,5%
7,5% que tiene cuando a alguien se le hace un tratamiento real. El grupo de Guido tiene un grupo experimental que mejora el 50% la intensidad y el 30%, el 30% la frecuencia, y el grupo control no hay cambios significativos. A destacar que estos no tomaban medicamentos y estos sí tomaban medicamentos. Lo que se hizo fue que continuaran con su medicación habitual. Si ya tenían un protocolo de medicación, ambos. O sea, en el caso de Anderson, sí, continuaban con su medicación habitual y en el caso de Guido se pidió que no tomaran medicamentos. En el caso de Spilópez, el grupo experimental 1 y 2 tuvo ligeras mejorías y el experimental 3 tuvo unas grandes mejoras en todos los apartados. El grupo de control no mejoró. Sobre el grupo de cefalea. Os voy a dejar para el final Schabert porque no es un estudio científico sobre los mismos parámetros que los compañeros. Vamos a trabajar primero, vamos a comparar un poquito estos dos y luego veremos qué hizo Schabert, ¿vale? Boyd trabaja con 42 mujeres, solo busca mujeres, y Cherritelli coge 105 personas de ambos sexos y no especifica cuántos aparecen de cada uno. Boyd hace dos grupos, el grupo de control y el grupo experimental de 21 personas, y Cherritelli 3 grupos de 35 cada uno. El grupo de control solo rellenaron cuestionarios, o sea, no hicieron nada, y en el caso de Cherritelli les hace un tratamiento simulado más los medicamentos habituales a un grupo, y al segundo grupo le da solo los medicamentos habituales. Los tratamientos eran libres y personalizados, en este caso de 50 minutos, y en este caso no especifican el tiempo de tratamiento. Como dicen libre, pues habrá sido libre en todos los parámetros, incluso en el tiempo. Vemos que hacen un trabajo bastante parecido, estructural, visceral y craneosacral, y en el caso de Cherritelli, estructural y craneosacral. Y el número de tratamientos, 5, uno cada 15 días, y en el caso de Cherritelli, 8, repartidos en 24 semanas. ¿Qué es lo que están midiendo? La intensidad, la frecuencia, el optimismo y la salud mental. Intensidad, frecuencia, uso de medicamentos y discapacidad funcional. A mí me parece, a nosotros nos parece, que siguen midiendo cosas parecidas, que son comparables, aunque no sean idénticos, ¿vale? Los resultados, claros también. El grupo experimental reduce la intensidad al 35%, la frecuencia al 20% y mejoró el optimismo y la salud mental, en parámetros no medibles. El grupo experimental redujo el uso de medicamentos el 80%, la frecuencia el 90%. Estamos hablando de esos 22/1,2 que tenemos en este paréntesis, estamos hablando de que reducen de tener 22 días de migraña, de dolor de cabeza al mes, a 1,2 de media en todo el grupo. Realmente, desde nuestro punto de vista, es una barbaridad. Es algo muy, muy positivo. Y el grupo de control, no hubo cambios, grupo de control no mejoró, o sea que seguimos teniendo unos resultados muy favorables a favor de la osteopatía. Y seguimos sin efectos adversos. ¿Qué es lo que hace Schabert? Schabert lo que hace es un estudio retrospectivo durante 5 años en 2 clínicas con 631 pacientes, 520 mujeres y 111 hombres, en 2 clínicas privadas, una clínica osteopática y una clínica alopática. Y lo que hacen es revisar 1.427 visitas durante 5 años, valorando solamente 2 cosas: el coste sanitario, las recetas y las visitas. Las recetas de los medicamentos y las visitas al médico. O sea que ellos lo que hacen es, lo que tratan de demostrar es cuánto cuesta de más o de menos, cuál es el coste sanitario de la medicina alopática en relación a la osteopatía o de la osteopatía en relación a la medicina alopática. ¿De acuerdo? Y los datos son abrumadores. La clínica osteopática reduce los medicamentos el 50% y las visitas el 25%.
las visitas al médico, quiero decir, y la clínica alopática no reduce costes. Algo muy interesante de este estudio, de Chabert, es que además en estos 5 años se había deteriorado mucho la salud mental, el estado de ánimo y podríamos decir la depresión de los pacientes de la clínica alopática, y que en la clínica osteopática no se habían deteriorado, tampoco habían mejorado en 5 años, pero estaban estables, esos valores emocionales. Por lo cual, bueno, yo creo que los datos son, aunque en este caso solo están midiendo el coste económico, no están haciendo un trabajo de investigación, sí ofrece datos interesantes. Para concluir, deciros que creemos que la osteopatía se caracteriza por un menor número de contraindicaciones y efectos adversos que el tratamiento alopático convencional, por lo cual puede ser una muy buena terapia para las migrañas y las cefaleas tensionales. Todos los estudios que hemos encontrado y hemos revisado, incluso los descartados, apoyan una clara ventaja de la osteopatía sobre los grupos de control, mejorando tanto los síntomas como la calidad de vida de los pacientes, así como la reducción del gasto sanitario. Después de haber realizado el análisis y los resultados de 928 pacientes, arrojan unos datos esclarecedores y podemos concluir que la osteopatía puede considerarse más que válida para tratar a pacientes con cefalea tensional y migraña, con dolor de cabeza, ya sea episódico o frecuente. Y quería agradecer a mi maestro por su paciencia, pasión y dedicación, a todos los profesores que hemos tenido en la escuela. Hoy tenemos dos de ellos con nosotros. Ay, sí, perdón. Sí. Bueno, me estaba refiriendo a los profesores que no eran Pedro. A mis compañeros y a mi mujer. Bueno, gracias. Pues igual, mi enhorabuena. La verdad, Óscar, ha sido genial. La presentación, chapó, o sea, muy visual, muy gráfica, muy dinámica y, bueno, en tu línea. Nada, ahora decirte, bueno, pues tengo que decir, yo soy un poco como el Risto Mejide, me parece a mí, ¿no? O sea, en el tú sí que vale, siempre tengo que decir ahí la puntilla, ¿o qué? Pero es que, sabes que si no, no sería yo, Bueno, no me entiendo ni mi letra, o sea, que ya no sé ni lo que escribí. Importante. El tema de las abreviaturas. Las abreviaturas, lo hablamos en su momento, hay que hacer un listado aparte. Esto ya es tema de maquetación, es decir, si hablas de una abreviatura, siempre la tienes que citar como independiente y no ponerla en el resumen, porque si no, la gente cuando lee el resumen no se entera de la abreviatura. O sea, hay que especificarla. Pero vamos, es un detalle sin importancia. Y algo que me llama la atención, tuviste en cuenta en 3 artículos, 2 de la cefalea y 1 de la migraña, o al revés, creo que era al revés, 2 de migraña y 1 de cefalea, lo de la calidad de vida. ¿Qué utilizan? ¿El CF36 o algún...? Porque sí, mira, los sistemas de medición han sido muy variados. Algunos ponen que han utilizado un cuestionario muy concreto que he intentado localizar en Internet y no aparecen, y algunos le he encontrado y son solo números estadísticos. No he estudiado estadística, lo siento, no puedo descifrarlo, ¿vale? Y otros solamente hacen cuestionarios propios. Entonces, ni siquiera en la discusión he hecho alusión al sistema que tiene medición, porque es muy variopinto. Algunos te dicen, no me acuerdo ahora bien de quién, estaba medido con el cuestionario de dolor de cabeza del Colegio Americano de no sé qué, o de Canadá, del año tal. Lo busco en Internet y no lo encuentro. Y lo que encuentro son números, estadística, y no lo entiendo. Claro, es que al poner, por ejemplo, no soy la calidad de vida, bueno, tú de esto sabes bastante, claro, porque Philly trabaja en parte con eso. Claro, tener a lo mejor una escala, como ha comentado antes, por ejemplo, Ramón, de la EVA, la escala visual analógica, algo que en el artículo he hecho en falta, digo, a mí la calidad de vida, el ánimo, la tristeza, vale, pero ¿cómo se ha medido eso? Sí, pues, es decir, porque en el trabajo sí lo pone. A mí que el paciente se vaya riendo no quiere decir que haya mejorado su tristeza, ¿sabes? Es decir, que es una manera de cuantificarlo, es simplemente eso, ¿sabes? En el trabajo lo pone, pero... Si en el artículo lo pone... En el artículo, pues lo pone. Pues entonces pero lo que tienes que poner para yo extraerlo me parecía muy complicado. Pero simplemente era un detalle, es decir, se han validado mediante escalas. Nombrarlo, no lo he visto en detalle, por eso te digo que solo te lo preguntaba.
Otra cosa, tampoco he visto en las conclusiones, comentabas al principio que no hay paridad en esto de la cefalea y la migraña, o sea, la cefalea tensional, Sí. porque había artículos con 600 y pico sujetos, 500 mujeres y 100 y pico hombres. Quiere Sí. decir que hay una disparidad muy grande. Sí. El tema es, en base a esto, las conclusiones no especifican, te pregunto, no lo Sí, he sí, visto, ¿especifican en algún momento si hablan de mujer o de hombre? No. Si la mejoría... No. Esto sería otra No, en las limitación conclusiones también a tener ninguno en lo cuenta, hace. ¿vale? Porque... Sí lo dicen cuando dicen a qué tipo de sujetos han cogido, qué tipo de cuestionarios les ha hecho y cómo les han seleccionado, pero después en las conclusiones propias de cada artículo no dicen qué es lo que pasa con las mujeres y con los hombres. Por eso hay uno, que no me acuerdo, creo que es Cerritelli, que solo utiliza, no, es Boig. Que solo Cerritelli, utiliza, Cerritelli otra, que no especifica Boig nada. No, Boig solo utiliza mujeres. Porque el artículo de Cerritelli le encuentra una limitación que no especifica la No paridad, especifica. concretamente, no dice si hay, es el único. Sí. Todos los demás especifican 21, 38, no sé cuánto, este no lo sí. especifica. Y el de Boy Y es el más Cerritelli, moderno, el de Cerritelli. pero que sea más moderno, Ya. quiere decir que si lo Que lo haces haya hoy hecho- pero lo haces mal, no Ya, es ya. válido. Yo prefiero el del año 79 y que esté bien. Entonces, el de Boy y Cerritelli especifican tratamiento porque tampoco, no sé si o no lo reflejaste o no lo pone directamente. Bueno, me llamó la atención. Especifican el tratamiento, según lo he puesto ahí, pone muy claro, se incluyen técnicas craneosacrales, Craneales, tal, sí. tratamiento incluidas alta velocidad, tal, personales para cada sujeto, ¿Sí? y el otro dice lo mismo, que se hace un trabajo personal para cada sujeto y no dice las técnicas que se utilizan. Vale. Y otra cosita más. En el artículo de Schaber, creo que es el que tiene 600 y pico. Sí, el de los costes sanitarios. Sí, aparece algo de las pérdidas. No. Pero me O- parece o raro no- que en o 5 no lo años, recuerdo, porque Pedro. del 2002 al no lo 2007, recuerdo. en 600 pacientes que no se haya... Bueno, no sí, haya claro. habido alguna baja. Perdón, sí. Empezaron 800 y pico pacientes, pero a mí no me interesaban los que empezaron, me interesan los que terminan. Porque si ha habido pacientes que lo han dejado porque han dejado el tratamiento, porque han cambiado la medicación, su estudio lo que dice es que los 600 de los que tenemos, que son 1.427 visitas durante 5 años, Vale. tienen estas conclusiones. Bueno, simplemente había se gente puede- que había fallecido. No hay por qué sí. ponerlo, simplemente a modo Ya. anecdótico de decir, Ya. si hemos empezado con 800 y hemos acabado con 600, que es perfecto porque es un tamaño muestral impresionante, muy Claro, grande. claro. Eso realmente para mí, como conclusiones, es la que más científica, Ya. la que más valor científico tiene. Porque que hagas una muestra de 60 sujetos y demás. Por ejemplo, en los artículos de Ramón, claro que era interesante marcar el tema de las bajas, porque de 68 sujetos creo que habías perdido 22, o sea, era un tercio del tamaño muestral. Si yo tengo que hacer un estudio con 80 personas y me dura 6 meses y de 80 personas me quedo Ya. con 27, digo, es que al final lo que yo quiero investigar se me va al garete, ¿entiendes? Entonces esas cosas también hay que anotarlas. Y bueno, por el resto, otro detalle que esto no lo anoté y me parece interesante, porque no sé si has tenido en cuenta o si han tenido en cuenta los autores el tema hormonal. ¿Por qué No. se produce más en las mujeres que en los hombres? Nadie dice nada de eso. No se habla nada de eso. A mí me parece un tema muy interesante, fíjate. No sé si allá a nivel personal si te lo has planteado, No. si tiene que ver con la Bueno, menstruación. yo entiendo si- que tiene que tener una relación, además, y más en la migraña, porque curiosamente la migraña es donde la diferencia entre hombres y mujeres se dispara, y no tanto en hombre, no tanto en cefalea tensional, pero no aportan en la introducción de cada uno de ellos. Coinciden en que lo de la arteria vertebral, coinciden. Claro, También he visto que algunos han copiado unos de otros la introducción. Bueno, no está copiada, pero bueno, que la introducción del artículo de unos y de otros a veces es muy semejante, con pequeñas diferencias. Bueno, has hecho un trabajo brillante. El tema es meter un poco más de caña ahí, de decir, claro, habéis dicho que tiene mejoría, Ya. pero ¿cuántas mujeres ha mejorado? ¿Cuántos hombres ha Ya, mejorado? ¿Sabes? ya. Porque si dicen que ha mejorado y de 600 y pico, tendrán que tener, cuando han hecho esa selección de sexo, es interesante por lo menos el cuantificar cuántas de esas 300 y pico, 400 mujeres han mejorado. Lo que pasa es que luego en las conclusiones, en los datos, en el resultado, ellos lo que ofrecen son tablas. Tablas, estadística, o sea, son números ya lo que ofrecen. ¿Qué ha mejorado? ¿Cuántos han mejorado? Ya no van a hombres y mujeres. Muy bien, gracias. Vale.